Buenas, bienvenidos a otra clase de óleo avanzado. En la clase de hoy os hablaré de diferentes técnicas que se pueden aplicar en el óleo, en qué consisten y cómo realizarlas. El restregado es cuando aplicamos óleo pero en muy poca cantidad y sin nada de disolvente. Es decir, aplicamos frotando el pincel sobre el lienzo pero con muy poca cantidad de óleo. Entonces estiramos, ¿no? Intentamos estirar y estirar esa poca cantidad de pintura y pues conseguimos una capa muy fina, lo cual hace un juego pues de transparencia, ¿no? Porque conseguimos una capa muy delgada y permite esa transparencia, por lo cual se ve la capa inferior y pues hace como un juego óptico, ¿no? Es también muy importante a la hora de hacer esta técnica de que la capa inferior esté muy bien seca para que no se estropee. Tengo aquí un lienzo, ¿vale? En este caso no tiene capa de preparación, así que bueno, le he dado una capita de color blanco y nada, tengo pintura amarilla. Voy a coger con el pincel un poquito, ¿vale? Igualmente pues voy a descargar la pintura en la paleta y nada, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Como veis, le estoy dando muy suave, le estoy dando con bastante fuerza. Si veo que tengo demasiado, pues sigo descargando pintura en la paleta y sobre todo le estoy dando con el pincel vertical, ¿vale? Para que solo tenga en contacto la parte, o sea, la menos cantidad de pelo posible. Bueno, como veis, ¿no? Es un poco también, me recuerda un poco al tema de la acuarela. Por ejemplo, esto es útil si quieres hacer, por ejemplo, reflejos de luz, ¿no? Sobre alguna superficie, el reflejo de la luz, o por ejemplo en una marina que salpica las olas, ¿no? Pues este tipo de técnicas es muy útil. Es un poco pues el juego también, el tipo de la transparencia, lo que hace la veladura, ¿no? Pero en esto te permite pues un poco pues el dibujo, ¿no? Como una especie también, en vez de trabajar una capa como hacer la veladura, sino trabajarla como parte de la pintura. Y bueno, y como veis pues es muy sutil, ¿vale? No, es verdad que claro, quizás tuviera demasiada pintura para la poco superficie, pero está muy bien para eso. Os digo, hacer tipo de texturas. Luego también, como son capas finas, pues se ve la textura de abajo, ya sea si por lo que sea se ve la trama del lienzo, o si por lo que sea la capa de abajo tiene algún relieve, algún empaste, puede ser muy útil y quedar unos efectos como de brillos y ópticos muy bonitos. Luego también, relacionada con el restregado, también se puede denominar tamponado, porque es un poco lo mismo, ¿no? Pero, o sea, la idea es obtener el mismo resultado, pero en vez de usar el pincel, usas pues una esponja o un papel, ¿no? Un material pues a modo de tampón que genere eso, como una pequeña mancha muy sutil y que trabaje también, pues eso, que deje poca cantidad de pintura en el cuadro. Pero eso también se puede, es como un poco la misma técnica, pero a veces se puede llamar de dos maneras diferentes. Otras técnicas que tenemos sería el esgrafiado o el rascado. Bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, ambas, o sea, las dos se refieren a cuando hacemos dos capas de pintura, ¿no? Y rascamos la capa superior, ¿no? Se pinta primero la capa inferior, se deja secar bien y después la segunda capa se pinta
y inmediatamente pues se rasca, ¿vale? O se elimina cantidad de pintura. Por decir así, la diferencia que tenemos entre unos y otros es que el desgrafiado se suele denominar cuando jugamos, o sea, cuando hacemos esa eliminación de pintura jugamos con un cierto dibujo, ¿vale? Jugamos, suelen ser más bien con líneas, ¿no? Con elementos finos, que se puede hacer con el pincel, con algo de madera, ¿no? Con elementos algo finos. En cambio, el rascado, que también es una eliminación de pintura, se suele hacer más en superficies grandes, ¿vale? Como más en el ejemplo de fondos, ¿no? Y hacer más contrastes de color en mayor superficie. Y pues bueno, se puede usar más bien papel o incluso una tarjeta, una espátula grande. Así como ejemplo, pues a ver, tengo aquí, luego también, por ejemplo, este juego óptico, por decirlo de una manera, se puede jugar, pues, para que entre en protagonismo en el cuadro el propio color del lienzo, ¿no? Pues por ejemplo, yo este lienzo que está sin preparar, pues bueno, la tela tiene así un color marronín claro, que bueno, puede ser una buena opción de que forme parte del cuadro. Y pues podemos usar, por ejemplo, pues la espátula, ¿vale? Y hacer un relieve. Podemos jugar también con un papel, ¿vale? No sé si se aprecia, pero aquí, por ejemplo, sale ya el marroncito del soporte. También si los tiras así hacia abajo también puede servir un poco, pues, como el restregado, ¿vale? Lo que pasa que ya no controlas tanto la forma, ¿no? Con la diferencia de usar el pincel, que tienes más control sobre la pintura. Por ejemplo, también puedes jugar con capas de colores. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues sí, al tener el amarillo, resalta muchísimo. Por encima, aparte de que es el complementario, resalta muy bien. O incluso puedes jugar ya en gran superficie, que al tener la textura o sea, al tener la textura del lienzo, pues genera como un efecto óptico, ¿no? Así de trama, y bueno, pues puede quedar muy chulo en algunas ocasiones, ¿no? ¿Vale? Eso es otra opción. O incluso luego también, ya depende de la superficie, trabajar con espátulas más grandes o ya más bien paletinas. Y bueno, un poquito así para que veáis un poco los ejemplos de las técnicas. Y bueno, por si os puede venir bien o ayudar en alguna situación que tengáis vosotros de algún cuadro ya hecho o que tengáis pensado hacer. Y bueno, nada, espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos en otras clases. Un saludo, chao.